Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Ahora, ¿se recuerdan que habíamos estado hablando el día miércoles? Estuvimos hablando del bautismo. Pablo nos está enseñando con relación a que morimos al pecado y que nacimos realmente a una vida diferente de pecado. Nos quedamos entonces en el verso 9, continuamos con el 10. Dice, porque la vida que él murió, porque la muerte que él murió, la murió al pecado. O sea, la muerte que él murió, la murió al pecado. Una vez para siempre. O sea, este sacrificio ya nunca jamás se va a volver a repetir. Era único. Pero la vida que vive, la vive para Dios. Fue por medio de su muerte que Jesús conquistó la muerte. La muerte al pecado. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús está entregando su cuerpo en sacrificio como un cordero en el tiempo de la Pascua, justamente, él estaba haciendo, por supuesto, ese cordero. Entonces, él estaba llevando las cargas, el pecado, la maldad, la iniquidad de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Claro, él había venido primero a los suyos, pero el sacrificio incluía a otros más, a los gentiles, a nosotros, que nos iba a incluir ahí. Entonces, Jesús está en la cruz, Jesús muere en la cruz, y ahí él vence la muerte, él vence al pecado. Ese simbolismo éramos nosotros, él estaba llevando allí nuestros pecados en esa cruz. Pero una vez y para siempre, ya no más. Recuerden que en el Antiguo Testamento la Pascua se celebraba cada año había que sacrificar un cordero. Sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, cada año había que derramar la sangre de un cordero, siempre, en la ley. Entonces, ahora Jesús viene y se entrega como un cordero, llevando nuestros pecados, nuestras cargas, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestra desobediencia, porque nosotros estábamos condenados a la muerte. Entonces, él muere al pecado, una vez y para siempre. Pero la vida que vive, la vive para Dios. Entonces, ya que lo ha hecho, él pudo decirle a Juan, un exiliado en la isla de Patmos, estuve muerto, mas he aquí que vivo para siempre y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él venció a la muerte. Él pagó con su vida por el pecado, que era la paga, ¿verdad? La paga del pecado, la muerte. Entonces él vence al pecado. Él muere, vence a la muerte, para que nosotros entonces tuviéramos vida. Una segunda ofrenda no es necesaria y ni siquiera es posible. Por eso dice una sola vez y para siempre. En lo que respecta a este abnegado sacrificio hecho para siempre. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Entonces nosotros no tenemos necesidad de estar sacrificando. Hoy, el día de hoy, por ejemplo, estar haciendo sacrificios para el perdón de nuestros pecados, porque Él ya lo hizo. Entonces, su amor y su misericordia
hizo que nosotros tuviéramos vida. Es lo que está enseñando Pablo aquí. Ahora, la vida de Cristo en la tierra antes de su muerte estaba condicionada por el pecado. No su propio pecado, porque él no pecó, ni fue concebido en pecado. Pero él estaba llevando esa carga nuestra, lo que era nuestro. Él estaba llevando nuestras cargas. Entonces, no era su pecado, sino era nuestro propio pecado, el pecado del pueblo. Hasta este momento, estamos hablando de la ley. Por eso, la Pascua. Recuerden que a Jesús incluso le es quitada la vida en un periodo, en una festividad o en un evento de celebración del pueblo, la Pascua, en donde cada año se sacrificaba el cordero. Jesús, justamente en ese periodo de tiempo, a él estaba siendo quitada la vida en ese periodo, justo en la Pascua. Entonces él estaba entregando su vida como el cordero. Se tenía que cumplir la profecía. Así decía la profecía. Así también vosotros, dice el verso 11, debéis consideraros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Lo que se ha establecido, a saber que en principio los creyentes están muertos al pecado y vivos para Cristo, debe transformarse en la permanente convicción de sus corazones y mentes. Ahora, como la escritura es vivencial, realmente cuando la leemos, la tenemos que vivir, la tenemos que creer, la tenemos que hacer nuestra, porque si no, solo estaríamos leyendo el texto y solo seríamos únicamente oidores, solo repetiríamos lo que dice la escritura, pero tenemos que vivirla. Entonces, así también, si lo leemos, lo vivimos, lo hacemos nuestro realmente, yo podría decir, así también yo, vosotros, yo, debo considerarme muerto al pecado. Reinaldo Ramírez está muerto al pecado. Ya no existe más. Yo estoy muerto, debo considerarme, yo estoy muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Entonces mi naturaleza humana está muerta aquí. Yo ya no existo realmente a la vida antigua, a la vida pasada, a la vida vieja. Las cosas viejas pasaron porque yo morí realmente a esa vida. Lo que se ha establecido a saber en principio es que yo estoy muerto al pecado y vivo para Cristo. Entonces, esto se debe transformar en mí permanentemente en una convicción en mi corazón y en mi mente, al punto de despegue de todo mi pensar, planificar, disfrutar, hablar y hacer. Este soy yo de nuevo. Las cosas cambiaron. Lo que yo hacía antes, ya no lo hago ahora. Lo que yo pensaba antes, ya no lo pienso hoy. Lo que yo veía antes, ya no lo veo ahora. Lo que yo hablaba antes, ya no lo hablo hoy, porque las cosas cambiaron. Fue distinto. Entonces, debo recordar constantemente que ya no soy lo que antes yo era, porque morí. Mi vida, entonces, ven, sus vidas, nuestras vidas, nosotros, debemos demostrar de día en día que no, esto se ha olvidado en nosotros. Entonces, estamos en Cristo, hemos sido escogidos en Él, hemos sido redimidos en Él y vivimos en Él. Aquí está en la cita, Efesios, Gálatas. La justicia de Cristo me ha sido atribuida. Su justicia me ha sido atribuida a mí. La justicia de Cristo ha sido atribuida a nosotros. La justicia de Cristo ha sido atribuida a ustedes. Entonces, esta justicia ahora es nuestra. Nos fue atribuida, ahora nos pertenece la justicia. Fue lo que Él hizo. Su espíritu se ha derramado en nuestros corazones. Su Espíritu Santo, su Espíritu se ha derramado en su corazón, en mi corazón y en el corazón de todos nosotros. Es lo que está diciendo Pablo, eso es lo que estamos viviendo nosotros ahora. Por eso la Escritura se vive, la Escritura se siente, la Escritura se cree, la Escritura da fruto,
porque yo estoy constantemente transformándome, constantemente yo estoy creciendo, y mi parte o mi ser o el componente de mi vida antigua cada vez menos y menos y menos y menos y menos, de tal forma que ya no me gobierna, ya no me dirige, ya no siento yo ninguna satisfacción o placer por esa vida antigua, porque se está muriendo todavía algunas cosas y otras han muerto ya desde hace mucho tiempo. Sí, pues, yo he resucitado con Cristo, yo busco las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Coloco toda su atención o mi atención en las cosas de arriba, no en las cosas que están sobre la tierra. Porque yo antes vivía en la tierra, una forma de decirlo. Yo vivía en el pecado, yo estaba destruido de la gloria de Dios. Yo era un cuerpo mortal, van a ver más adelante. Yo era un cuerpo mortal. Entonces a mí no me llamaba la atención y no podía ver, no podía entender y no podía comprender y no podía discernir las cosas de arriba, porque yo estaba en la tierra. Pero morí y mi vida está escondida con Cristo en Dios, entonces cambió. Cuando Cristo viene a ser, o sea, manifestado en mi vida, entonces yo también voy a ser manifestado en Él en gloria. Ustedes, nosotros, todos vamos a ser manifestados con Él en gloria. Lo que estoy haciendo con el texto o la forma en que yo lo estoy leyendo es poniéndome yo como que me lo está diciendo a mí. Entonces yo lo leo para mí, porque es para la iglesia, es para nosotros, es para ustedes. Entonces, este texto, estos textos, esta doctrina, esta enseñanza es para nosotros específicamente. O sea, esto es parte de mi vida hoy. Esto es parte de mí. Las cosas pasaron, pero esto es parte de mí. Entonces significa que yo voy a ser glorificado. Sí, la iglesia, nosotros, todos, vamos a ser en su tiempo, en su momento, vamos a ser glorificados. Cuando nosotros seamos glorificados, entonces habremos alcanzado la plenitud como tal. Entonces nosotros habremos llegado al momento en el que Dios realmente quería llevarnos. Nosotros vamos a ser glorificados. ¿Qué significa ser glorificado? Es tener la importancia de vida. Es el respeto que inspira debido a la alta dignidad que brilla. Es el valor real, estimado conforme al peso. Entonces nosotros vamos a ser glorificados. Nosotros vamos a ser honrados. Nosotros vamos a ser reconocidos. No en el sentido natural, físico que nosotros conocemos hoy, pero espiritualmente vamos a ser honrados, vamos a ser reconocidos. ¿Por qué no decirlo? Vamos a ser alabados, por ejemplo, reconociendo realmente todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, toda esa vida dejada en Cristo por nosotros. Entonces, así como Él cargó con nosotros, así como Él cargó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, cuando Él es glorificado, entonces nosotros también. Cuando Él es glorificado, Él nos traslada a nosotros. ¿Qué le dimos nosotros? Pecados, maldades, iniquidades, rebeliones. Eso fue lo que le dimos. ¿Y qué nos dio Él a cambio? Él a cambio nos dio la gracia, su sacrificio, el perdón, la vida eterna. Eso dimos nosotros y eso nos dio Él a cambio. Entonces nosotros, nuestra vida está escondida con Cristo. Entonces va a ser manifiesto, se va a ver entonces en su momento. Y nosotros, y esa manifestación va a ser con Él en gloria. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo para la iglesia. Bueno, hasta ahí entonces vimos la primera parte de este estudio del capítulo 6. Entonces nosotros realmente estamos muertos al pecado. Ahora, me llamó la atención, por ejemplo, ayer el comentario interesante
Porque ¿en qué momento nosotros, y vamos voy a dejar este pensamiento o esta enseñanza aquí en esta parte primera para terminar? Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando lo aceptamos en nuestro corazón, cuando nosotros lo reconocimos públicamente, cuando yo hice mi confesión de fe, cuando ustedes hicieron su confesión de fe y dijimos, yo reconozco al Señor como mi Señor y Salvador, yo renuncio, yo lo acepto, yo lo reconozco, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él dio su vida por mí, yo reconozco el sacrificio, yo a partir de ahora públicamente yo reconozco que Él es mi Dios y no hay otro más. En ese momento nosotros nacimos de nuevo. Allí nacimos, realmente. En ese momento justo se quitó el velo de nuestros ojos, el velo de nuestro corazón, el velo de nuestra alma, lo que no nos dejaba ver, lo que nos mantenía en ceguera, lo que nos mantenía en oscuridad, lo que nos mantenía en tinieblas. Allí fue quitado el velo. Entonces nuestros ojos, nuestro ser, nuestra alma vio la luz. ¿Recuerdan? Por eso dice la Escritura, que nosotros fuimos llamados de las tinieblas a la luz. Cuando se quitó el velo, cuando yo lo reconocí, cuando yo lo acepté en mi corazón, cuando Él vino a ser mi Señor y Salvador, en ese momento yo nací. Ahora, el tema, recuerden los sacramentos, que son dos realmente para la iglesia. El bautismo en agua y la Santa Cena. Esos son sacramentos. Recuerdan que Juan el Bautista decía, yo bautizo ciertamente para, ¿se recuerdan? ¿Para qué decía? Ciertamente el bautismo de Juan es para arrepentimiento de pecados, pero viene otro detrás de mí que es mucho mayor que yo. Juan bautizaba en agua para arrepentimiento de pecados. Entonces, una vez yo reconocí al Señor como Salvador, como mi Dios, como mi único Rey, y renuncio a todo y me convierto a Él, entonces ahora yo tengo que cumplir con otros ciertos ordenanzas, tengo que cumplir con otros aspectos importantes de esa vida nueva. Y uno de ellos es el bautismo en agua, que fue lo que vimos en esta primera parte. ¿Qué significa este bautismo en agua? El bautismo en agua no significa literalmente que vuelvo otra vez a nacer de nuevo, porque yo ya nací de nuevo, ya lo reconocí, pero yo estoy muriendo ahora a mi naturaleza de pecado, es decir, yo estoy renunciando ahora al pecado, yo ya no quiero más, yo estoy rompiendo esa relación de amo que tenía con el pecado, lo que me atraía, lo que me llamaba, lo que me hacía hacer las cosas, lo que yo escondía, lo que yo guardaba dentro de mí, que era pecado. Entonces yo muero juntamente con Cristo en la cruz, soy sepultado juntamente con Cristo y vengo a una vida diferente como a la que yo tenía antes. ¿Estamos? Entonces, no es literalmente que nací de nuevo como tal, yo nací de nuevo cuando acepté al Señor, pero ahora yo morí a mi naturaleza, a mi vieja manera de vivir, de pensar, de actuar, de hacer las cosas. Yo era malo, yo era perverso, yo estaba condenado a la muerte. Pero cuando yo conocí al Señor y fui, y reconocí su sacrificio en la cruz y fui sepultado y resucitado juntamente con Cristo, entonces yo entendí que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Entonces yo renuncio a esa antigua manera de vivir para comenzar una nueva manera de vivir. Ese bautismo el sacramento es el simbolismo de que yo ya no quiero regresar a la cárcel, que yo ya no quiero regresar otra vez a la Bartolina o al lugar oscuro en donde yo estaba. Yo creía que vivía en luz, yo creía que estábamos viviendo bien, pero realmente no. Estábamos esclavos, estábamos presos, estábamos sometidos. Ahora, nosotros, la iglesia es bautizada y entonces entramos a una nueva vida. ¿Saben que uno de los comentaristas dice que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo hizo pasar por el Mar Rojo? Y el haberlo sacado de la esclavitud de Egipto,
haber abierto el mar y pasar el pueblo por en medio del mar simboliza, dice, de alguna manera, un bautismo en agua, en donde aquella esclavitud de más de 400 años se queda ahí atrás y se crea una brecha entre Egipto y el paso a través del mar hacia el desierto, camino a la tierra prometida. Ese mar se abre, pasa el pueblo por en medio, es bautizado en agua, es un simbolismo, el pueblo se bautiza en agua y después entra ya al desierto como tal en camino a su tierra prometida. Ahí cambió su vida. Ahí dejaron de ser esclavos, ahí fueron libres. Ahí fue donde verdaderamente se manifestó a su pueblo como su único Dios libre. Allá eran esclavos. Entonces hay una alegoría de la nuez. La alegoría de la nuez dice que el fruto de la nuez está escondido porque su cáscara es dura. Pero nosotros no podemos ver el fruto de la nuez hasta que no rompemos la cáscara. Cuando se rompe la cáscara de la nuez, entonces podemos comer el fruto, o podemos ver el fruto, podemos tocar el fruto, o podemos degustar del fruto. Pero mientras la cáscara no se rompa, entonces nosotros no podemos. El simbolismo dice que el pueblo de Israel conoció a su Dios cuando salió de la cautividad. Entonces, ¿qué pasa con nosotros en la iglesia? Nosotros conocimos a nuestro Dios cuando el pecado se quedó atrás de nosotros, cuando se rompió esa cáscara y nosotros pasamos de la muerte a la vida. Entonces, nosotros fuimos diferentes. El fruto dentro de nuestras vidas, su palabra, lo que hay en nosotros guardado, vino a dar luz, o vino a hacer luz, o vino a brotar cuando se rompió la cáscara de ese pecado. Cuando yo fui libre de la culpa, cuando yo fui libre de ese pecado, cuando yo fui trasladado de las tinieblas a la luz, se rompió la cáscara y entonces el fruto agradable, entonces brotó. ¿Ven? Son simbolismos. Toda la escritura está entrelazada, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, el Señor ahora nos muestra, nos enseña y nos revela de diferentes formas lo que Él nos está enseñando a través del apóstol Pablo. Ahora, segunda parte, siervos, no del pecado, sino de la justicia. Ahora ya pasamos por el agua, ya fuimos sumergidos, ya fuimos bautizados, ahora estamos en un tiempo distinto. Ahora estamos en una condición totalmente diferente. Ahora ya salimos de la esclavitud, de la muerte, y ahora vivimos en la justicia. Ahora nosotros vivimos en la luz. Ahora vivimos juntamente con Cristo. Nuestra vida está escondida en Él. Siervos. Ahora ya no somos siervos del pecado. Antes sí. Ahora somos siervos no del pecado, sino somos siervos de la justicia. Versos 12 al 14. Dice, por consiguiente, no permitáis que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales, para haceros obedecer sus pasiones. Entonces yo no tengo que permitir, dice el texto, que el pecado venga otra vez a reinar o a gobernarme o a dirigirme o a someterme en mi cuerpo físico, porque me ordena y me somete y me esclaviza. Entonces yo no, dice, por consiguiente, no permitáis. Significa que si dice no permitáis, entonces yo puedo permitirle al pecado que reine en mi cuerpo mortal. Si bien es cierto que los creyentes ya no viven constantemente en pecado, si bien es cierto que si yo como creyente genuino y verdadero ya no vivo constantemente en pecado, esto no significa que el pecado ha dejado de ser en mí una fuerza que se opone a mi vida. El pecado sigue siendo una fuerza que se opone a mi vida. Yo ya no vivo constantemente en pecado, pero el pecado sí sigue siendo una fuerza que se opone en mi vida. El pecado se me presenta enfrente. Una realidad que yo debo de tener tenida en cuenta. Así como hay trampas de osos en el bosque,
el pecado es una trampa del oso, yo puedo poner mi pie en la trampa del oso, yo puedo caer en esa trampa. Entonces, yo, entre más trampas yo caiga, entonces yo vuelvo a regresar otra vez a una vida constante de pecado. Eso es lo que el Señor no quiere para nosotros. Entonces yo debo de cuidarme de no caer en las trampas del bosque. Es una forma de decir, yo debo de evitar caer en el pecado que se me opone, que se me presenta enfrente, que se me muestra enfrente, que me hace llamar la atención. El pecado que me envía una luz, yo veo y digo, esa luz, ¿qué es esa luz? O sea, que me atrae, que me llama, que me busca, que me insinúa, que me quiere someter. Yo ya no vivo constantemente en ese pecado, en esa vida de esclavitud que tenía antes. Nadie que conoce la historia de David negaría que él era verdaderamente un hijo de Dios. Todos sabemos de que David era un hijo de Dios. De hecho, un varón conforme al corazón de Dios, dice la Escritura en 1 Samuel 13. La Escritura comprueba esta realidad de muchas formas. A veces él permitió que el pecado reinara en su cuerpo mortal, y David no es la excepción. A veces también nosotros cometemos pecados, por supuesto. Entonces, nadie puede decir que no soy pecador, aún yo tenga una vida escondida en Cristo. Yo no puedo decir ahora tampoco, yo no soy pecador, porque si alguien dice que no ha cometido pecado, entonces seríamos unos realmente mentirosos y estaríamos negando. Entonces, nosotros, nuestra naturaleza humana siempre tiende al pecado, pero la diferencia es que el pecado, nosotros, a medida que nosotros crecemos en Cristo, el pecado va muriendo. El pecado siempre está allí, pero ya no es mi amo, ya no me somete. Yo no tengo que confiarme, porque yo puedo caer de nuevo en pecado. Entonces yo tengo que buscar las cosas de arriba, como decía el verso anterior, y no las cosas de abajo. Entre más yo busque las cosas de arriba, menos influencia o efecto van a tener las cosas de abajo en mi vida. ¿Ven? Es lo que está enseñando Pablo. Por consiguiente, no permitáis que el pecado reine en vuestros cuerpos mortales para haceros obedecer sus pasiones. De allí que sea comprensible que el apóstol insta a los creyentes a estar siempre en guardia en contra de este gran peligro de rendirse a las pasiones. Que, como sucedió también con David, están frecuentemente asociadas con el cuerpo y sus funciones. Miren, el cuerpo y sus funciones. ¿Se recuerdan ustedes el pecado de David? El principal, diría yo, que hasta un profeta interviene. El profeta va y busca a David y le dice, nadie lo sabía, nadie se lo había dicho, pero el profeta sí. Y el profeta lo busca y el profeta le dice el pecado que cometió. El pueblo estaba en la guerra, sus soldados estaban en la guerra, sus generales estaban en la guerra. David estaba en el palacio y se paseaba por los corredores del palacio cuando ve a una mujer hermosa en su aspecto físico, bañándose en el agua. Y él la ve y él la desea o la codicia en su corazón. Y era el rey, por supuesto, ¿verdad? Entonces la manda a llamar. Y él entonces sabe que aquella mujer hermosa de aspecto, por quien él se sintió atraído físicamente, entonces la llama y ve que es realmente la esposa de Urías, uno de sus principales militares, soldados, generales dentro del ejército. Era uno de sus principales, era importante. Y entonces él se llega, dice, a Betsabé y ella concibe un hijo. Cuando Betsabé le dice, por supuesto, a David que está esperando un hijo de él, entonces David viene y manda a llamar a Urías. Y le dice, bueno, ven a tu casa, está en tu casa, está con tu mujer, porque entonces así yo te responsabilizo que el hijo va a ser tuyo. Pero Urías, el soldado, el militar, dice, ¿cómo voy yo a ir a mi casa y quedarme con mi esposa cuando mis soldados están en el frente de guerra, en malas condiciones? Entonces Urías se queda a dormir en el suelo, en el palacio.
Al día siguiente, el rey se da cuenta y dice, ¿por qué no te fuiste a tu casa? Entonces no le funcionó el plan. Entonces le dice, lleva este mensaje a los generales en el frente de guerra. El mensaje decía, cuando Urías esté en medio del fulgor de la guerra, déjenlo solo, retrocedan. Lo que Urías estaba llevando en su mano era su propia sentencia de muerte. Entonces, Urías muere en la guerra, porque el rey da órdenes que lo dejen solo al frente y que lo maten. Esa era la intención. Pero el hijo de aquella mujer, se llega el tiempo del alumbramiento y el niño nace, pero nace enfermo y se muere. Se muere. Ya Salomón ya fue su segundo hijo con el rey, pero el primero se murió. ¿Recuerdan? Bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? Hablamos de un cuerpo que en estado caído del hombre tiende hacia el pecado y la muerte. De ahí el punto de cuerpos mortales, cuerpos de muerte, porque tendemos al pecado, porque vamos directos hacia la muerte, que no había otro camino más que ese. Esa era nuestra naturaleza original, el pecado original, la muerte. Así estábamos nosotros. Entonces aquí, en esta ilustración, en este ejemplo, ven a un David, un varón conforme al corazón de Dios. David también cedió a las pasiones. David también cedió al pecado. Y entonces viene el profeta y le dice, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Este relato realmente es extraordinario, porque el relato realmente, la expresión del profeta que le dice a David, juzga tú, Señor, juzga tu rey David. Un hombre dice, miren lo que le dice el profeta, es que esto realmente uno lo lee y dice, no puedo comprender cómo se lo dijo de esa forma. Y el otro lo comprendió. Se lo dijo de una forma tan clara y específica que lo comprendió sin haber dicho nombres ni refiriéndose a alguien en particular. El profeta le dice, juzga tu rey. Un hombre tenía una sola oveja, una sola, y él la cuidaba. Pero un día vinieron a visitarlo unos amigos y él le dijo a sus siervos, este hombre tenía un vecino y este vecino tenía muchas otras ovejas más. Entonces a este hombre que tenía muchas otras ovejas más lo vienen a visitar unos amigos y le dice este hombre a su siervo, ve y toma la oveja del vecino y tráela, prepárala y haz una comida. Entonces los siervos de aquel hombre que tenía varias ovejas va y toma la única que tenía su vecino y la mata y la prepara y la da entonces a sus amigos o a sus visitantes. Entonces le dice el profeta, ¿cuál es tu sentencia para este hombre? Dice, este hombre debe morir. Este hombre se merece la muerte. Porque él teniendo más, ¿por qué le quita la única que tenía su vecino? ¿Por qué mata la única oveja de su vecino para darla a sus amigos cuando él tenía otras más? Entonces el profeta le dice, ese hombre eres tú. Entendió el rey de qué estaba hablando. Lo entendió. Entonces, Dios le habló al rey, pero un varón conforme al corazón de Dios. Claro, el arrepentimiento de David fue genuino, fue legítimo, fue verdadero. Y no estábamos en el tiempo de la gracia. Aquí estábamos en el tiempo de la ley. Aquí la paga del pecado era la muerte. Y el mismo rey lo sabía. Ahora nosotros, con lo que nos enseña Pablo, estando en el tiempo de la gracia, del perdón, de la misericordia, haciendo nada a cambio, imagínense en qué posición estamos nosotros realmente. Bueno, pero hablamos de un cuerpo que en el estado caído del hombre tiende hacia el pecado y la muerte. Ahí el cuerpo mortal. 3. Y no ofrezcáis los miembros de vuestros cuerpos al pecado, como armas de maldad. Entonces los miembros de nuestros cuerpos al pecado son armas de maldad. Las armas de maldad son los miembros de nuestros cuerpos. ¿Ven? Sino en vez de ello, ofrecemos estos miembros de nuestros cuerpos como quienes han pasado de la muerte a la vida. Y ofrezco
o ofrecemos los miembros de nuestros cuerpos a Él como armas de justicia. Cuando yo vivía en mi vieja naturaleza, en mi vieja manera de vivir, los miembros de mi cuerpo eran armas para que yo hiciera la maldad. Pero ahora, cuando Cristo dio su vida por mí y me cambia a una nueva vida, entonces ahora estos mismos miembros de mi cuerpo ya no son armas de maldad, sino vienen a ser armas de justicia. Cambió de un estatus a otro, cambió de una era a otra, cambió de una temporada a otra. Lo que Pablo quiere decir al hablar de los miembros de vuestros cuerpos queda claro en los pasajes del capítulo 12 y verso 4 y 5 que vamos a ver en Romanos más adelante conforme vayamos avanzando, donde estos miembros son claramente miembros corporales. Primera de Corintios 12, 14, son miembros corporales. Van a ver. En tanto, hace mención específica a miembros del cuerpo tales como el pie, la mano, la oreja, el ojo, la nariz. Pero cuando nosotros estamos, y otros más, ¿verdad? Por supuesto. Pero cuando nosotros hablamos de ojo, estamos hablando de un sentido. El sentido de la vista, la visión. La nariz, ¿ven? El sentido del olfato. El sentir el olor al pecado. El sentir el olor a lo placentero, a lo que atrae, a lo que llama la atención. ¿Recuerdan? Recuerdo no exactamente el texto, pero recuerdan de que aún el profeta, Dios le habla al profeta y le dice, refiriéndose a Israel, que Israel buscaba amantes, dice, y en el aire se sentía el olor de su ofrecimiento, se sentía como Israel llamaba la atención de los demás para fornicar con ellos o para adulterar con ellos, ¿verdad? Eres como una cabra dromedaria, como un animal en celo. Jeremías 12, Doc. Ok. Jeremías 2. 2. Jeremías 2. Ok, mira, eso es lo que ven cómo lo interesante se entrelaza la escritura, lo que Pablo nos está enseñando con ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pablo nos está enseñando en esta era de la gracia, pero nos está diciendo, en otras palabras, lo que los profetas habían dicho al pueblo, lo que los profetas habían enseñado a través de la ley que venía obviamente de Dios como tal. Eres como una cabra dromedaria que está en celo y tus amantes sienten el olor porque tú te andas ofreciendo, porque tú andas buscando cómo fornicar y adulterar con ellos. Eso les decía el profeta al pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí con nosotros? Miren, es que esto realmente, cuando uno lee los textos, cuando uno recuerda los textos, por ejemplo, del Antiguo y Nuevo Testamento, es igual, nos está diciendo a nosotros lo mismo. Entonces dice que mis miembros, los miembros de mi cuerpo, son armas para pecar. Mi mano, el sentido del tacto. ¿Lo ven? Mi pie. ¿A dónde yo voy? ¿A dónde yo camino? ¿En qué pasos? ¿Cuántos pasos yo doy? ¿En dónde son mis pasos? Todo tiene un sentido, tiene una razón. Cuando Pablo se expresa, por ejemplo, en esta forma, es decir, él no solamente está escribiendo mis miembros, sí, el pie, la mano, la oreja, el ojo, la nariz. Sí, con eso yo peco. Pero ¿qué hace el pie? ¿A dónde me lleva el pie? ¿Dónde yo pongo mi pie? ¿Sobre rocas, sobre espinos, sobre una superficie limpia, sobre una superficie sucia? Mi mano, ¿qué toca mi mano? ¿Tengo manos manchadas con sangre? ¿Realmente mis manos están sucias? Y cuando yo levanto mis manos a Él para adorar y alabar, ¿mis manos están sucias? ¿Mis manos están manchadas con sangre? ¿Mis manos están manchadas con pecado? Mis
orejas o mis oídos, si ustedes quieren, ¿qué escucho yo? ¿Realmente mis oídos escuchan su palabra? ¿Mis oídos escuchan su voz? ¿Mis oídos realmente están atentos a cuando Él habla? ¿O están más atentos al pecado que me habla al oído? Lo que mis ojos ven, lo que pasó con David, ¿recuerda? Lo que mis ojos ven, el olor que mi nariz siente, el olfato, siento la cabra dromedaria que realmente me despierta, porque mi sentido va a esa línea, a esa forma. ¿Ven lo que está diciendo el apóstol? En realidad el sentido del olfato, la cabeza, lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo considero, lo que para mí es verdad o no es verdad, lo que para mí está bien o está mal, lo que yo decido. Ven, partes indecorosas. Ustedes saben de que en nuestro cuerpo, nosotros en nuestro cuerpo, protegemos, cuidamos o escondemos más las partes indecorosas, ¿verdad? Nadie muestra públicamente sus partes indecorosas, ¿verdad? Son las que más cuidamos o las que más protegemos o las que más escondemos. Y las partes decorosas del cuerpo de una persona, las partes decorosas son las que más queremos mostrar. Entonces, lo más decoroso quiere enseñarse, pero lo indecoroso se oculta generalmente. O será a la inversa, cuando nosotros estamos en el pecado. Las partes indecorosas son las que más exponemos, porque dan placer, porque dan satisfacción, porque es un pecado que satisface, entre comillas, nuestros deleites y nuestros placeres. Y las partes decorosas pues son importantes, pero no me interesan tanto, sino más me interesan las otras. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora cambió. La expresión miembros de vuestros cuerpos se refiere entonces a extremidades, miembros y órganos corporales. Mi cuerpo es un arma de maldad, pero mi cuerpo también ahora es un arma de justicia. Antes fue de maldad, pero puedo yo, siendo hoy mi cuerpo un arma de justicia, si yo quiero, si yo decido, yo puedo regresar al pasado en donde yo voy a usar los miembros de mi cuerpo como armas de maldad. Si yo quiero, puedo regresar a hacerlo. Lo que Pablo dice entonces es, no sigan poniendo los miembros de su cuerpo a disposición del pecado, como armas de iniquidad. Dejen de hacer esto, dice. Le está diciendo en su carta a Roma. ¿Recuerdan? En su lugar, pónganse ahora mismo, completa y decisivamente, a disposición de Dios. Entonces significa que yo puedo utilizar, yo le puedo preguntar a Pablo y decir, entonces yo puedo utilizar los miembros de mi cuerpo, mi pie, para que me lleve al lugar santo, al lugar sagrado, al lugar santísimo, para que me lleve a Él. Yo puedo utilizar mis manos, mis oídos, mi ojo, mi nariz, mis sentidos naturales incluso, mis sentidos naturales para adorarlo y alabarlo y para hacer su voluntad. Yo puedo, en lugar de proferir palabras incorrectas, puedo comenzar a hablar de sus leyes, mandatos y preceptos. Si mi ojo antes era malo, ahora puede ser bueno. ¿Se recuerdan que aún en la escritura dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, entonces es mejor que entres sin un ojo al reino que entres con los dos? Entonces, si mi ojo es la causa, entonces yo tengo que corregirlo. No está diciendo literalmente que si yo veo cosas me saco los ojos literalmente. Está diciéndomelo a través de una metáfora. Si tu ojo es ocasión de pecar, entonces mejor quédate ciego, mejor no veas. Si es ocasión de pecar, mejor me quedo ciego ante esa circunstancia que me atrae el ver. Entonces yo tengo que renunciar realmente a esos aspectos. ¿Lo ven? Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no debo de seguir en mi antigua manera de vivir, de pensar o de actuar. Yo ahora debo de usar mi cuerpo para agradar, adorar y alabar al Señor. Recuerden que nosotros también, nuestros cuerpos son templos del Espíritu. Dice que el Señor no habita en templo construido con manos de hombres. Entonces, si Él no habita o vive en cuerpos hechos con manos de hombre, entonces ¿en qué cuerpos vive? En el nuestro, en el corazón,
hecho de carne. Entonces, el templo, mi cuerpo, realmente Él lo hizo. Él hizo realmente un espacio dentro de mí, para Él habitar, para Él morar. Entonces, si Él mora en mí, si Él está en mí, si Él vive en mí, si yo soy el templo, entonces, ¿por qué yo profano el templo? ¿Por qué yo hago sacrificios en mi templo? En el templo, mi cuerpo, ¿por qué yo hago sacrificios que son realmente abominables a Dios mismo? ¿Por qué? Sería exactamente lo mismo como que nosotros utilizáramos nuestro templo físico para hacer fiestas o celebraciones ¿cómo diría yo? De libación sería la palabra. ¿Es correcto decirlo? Para que hagamos allí una fiesta pagana. De Esto es, orgías. ¿van? De orgías. De orgías, de libaciones, de reuniones impropias. Si yo hiciera eso en el templo físico, una abominación terrible, pero si lo hago en mi cuerpo, es igual o peor quizás. Porque en el aspecto físico, otros lo ven, pero en mi cuerpo físico como tal, solo yo lo veo, o solo yo lo sé, porque no hay otras personas más, digamos, ¿no? Sino que solo yo lo veo, solo yo lo sé, solo lo escondo, solo yo lo guardo. ¿Acaso no estoy yo profanando el templo? ¿Acaso no estoy profanando yo mi cuerpo? ¿Acaso no estoy poniendo yo los miembros de mi cuerpo al servicio del pecado para mis propios placeres y deleites? ¿Estaría yo profanando lo mismo? Son pecados cometidos contra el cuerpo, son pecados cometidos contra el templo, no construido por hombres, sino construido por Dios mismo. Entonces yo estaría quitando al Señor de su trono en mí, en el templo, para darle lugar a otros. Entonces yo sería un adúltero, yo sería un fornicario, realmente, que va en pos de dioses ajenos. Esa es la ilustración. Se recuerdan en el Antiguo Testamento cuando le dice a Israel, tú eres una adúltera, tú eres una fornicaria, hasta la trata de una ramera. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Vas en pos de dioses ajenos, te arrodillas ante los Baales, haces lo mismo que hacen ellos, haces sacrificios como hacen ellos. Eso es abominable para mí. Me has traicionado, me has sido infiel, me has sido desleal. Por eso yo te doy la espalda. Yo te quiero para mí, pero tú vas en pos de tus amantes que te dan y después te tratan mal y te echan y te tiran y te desprecian y te venden en las plazas como una esclava. Pero yo vengo y te compro y te llevo al desierto y ahí quito lo malo en ti y te traigo a mí de nuevo. Y tú me buscas de nuevo cuando tus amantes te desprecian, cuando tus amantes te echaron de sus casas. ¿Ve? Porque mis miembros realmente estaban al servicio del pecado. Ven cómo el Antiguo Testamento y el Nuevo juntos nos dicen muchas o nos revelan muchas cosas. Es lo interesante. Nótese también la distinción entre no ofrezcáis los miembros de vuestros cuerpos y ofreceos en vez de ofrecer esos miembros de vuestros cuerpos. La devoción y la consagración a Dios debe ser personal y de todo corazón. Yo debo de buscarlo con el corazón y consagrarme a Él, llevar una vida de santidad en el corazón. ¿No fue Dios quien en su gran amor y bondad había llevado a esta gente de la muerte a la vida? ¿Acaso Él no me sacó de la muerte a la vida? ¿Acaso Él no me sacó de la esclavitud a la libertad? En vez de armas, muchos prefieren instrumentos, herramientas o implementos. Aunque puede decirse algo a favor de dicha traducción. Los argumentos a favor de armas son probablemente, dicen el comentarista, los mejores. Más que herramientas o implementos, instrumento es la palabra más cercana, más afín o mejor, utilizada para este fin. En todas las otras instancias de esta palabra en el Nuevo Testamento, esta palabra griega significa armas o armadura.
Juan 18, Romanos 13, 2 Corintios 6, 2 Corintios 10. Romanos 6:13, en contexto también apunta a esta dirección, el pecado personificado. El pecado es una persona, digamos, es una figura. Es presentado aquí como el dictador. El pecado es la persona, es el dictador, es el militar que realmente da órdenes y todos tienen que obedecerlo si están bajo su autoridad. Exige obediencia marcial. Aquí no estoy diciendo si eligen o no. Aquí el general, aquí el pecado, aquí la persona exige obedecer. Eso, el exigir la obediencia es un sometimiento. Se somete y no opinan. Ustedes obedecen. Obedecemos al pecado y provee las raciones del soldado. Vamos a tener por obedecer al pecado, vamos a tener un reconocimiento. Un reconocimiento. La descripción de la vida del creyente por medio del simbolismo del soldado es muy paulino. Pablo siempre hace mención a este aspecto, al que ordena y al que obedece. El que obedece no tiene elección de decidir, tiene que obedecer. Punto. Tal vez tenga voz, pero no tendrá voto. Entonces, obedece. 1 o 2, obedece. O 3, obedece. Este no tiene elección. Este es un esclavo, este está sometido, este tiene que hacer lo que se le ordena, sin estar preguntándole si quiere o no quiere. 14. Porque el pecado ya no será señor sobre vosotros, pues vosotros no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerden que cuando Cristo murió en la cruz, estaba en ese momento todavía vigente la ley. Pero cuando Cristo resucita de entre los muertos, ahí ya no había ley, ahí ya estaba Cristo Jesús en la gracia. Nosotros entramos ya en la gracia. Cristo murió aún estando vigente la ley, porque como el cordero es sacrificado, colgado en el madero, como dice la profecía. El cordero que quita el pecado del mundo, una vez y para siempre. Pero cuando Cristo resucita ya no volvemos a la ley, ya estamos en la gracia. Todo el que crea y confiese será salvo. Entonces ya no hay más sacrificios. ¿Ven cómo cambia de un lugar a otro? La ley puede hacer muchas cosas. Manda, demanda, reprende, condena, refrena. Y hasta señala más allá de la misma, apuntando hacia el otro. Hay, sin embargo, una cosa que la ley nunca jamás podrá hacer: salvar. La ley no salva. La ley demanda, reprende, condena, refrena, señala, apunta, pero no salva. Por las obras de la ley, ninguna carne será justificada. ¿Quiere decir esto que las exhortaciones dirigidas a los creyentes en los versos 12 y 13 son inútiles? ¿Quiere decir que todos perecerán en sus pecados? La respuesta está en Romanos 8:3. Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, salvar, por cuanto era débil por la carne, no podíamos cumplir la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Y es en verdad una respuesta alentadora. Ya vamos terminando ahorita. En total consonancia con el pasaje que estamos considerando. Nótese cómo la desesperanza es reemplazada por la esperanza, las tinieblas por la luz. Y es siempre parte del contexto de Romanos. Dice, porque lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo, para que el justo requisito de la ley pueda ser cumplido en nosotros. Cristo cumplió la ley. Entonces, como Él la cumple, entonces nosotros ya no tenemos realmente el compromiso, la obligación de cumplir la ley para mantener nuestra salvación, porque ahora es Él cumplió la ley por nosotros. Entonces ahora nosotros tenemos vida por Él. Ese envío del Hijo, ese envío del Hijo es la verdadera esencia de la gracia de Dios, y esta gracia no solo perdona, sino que también limpia. Eso fue lo que Él hizo. Bueno, creo que aquí 14, vamos a ver, voy a robar rapidísimo solo esta y terminamos, ya estamos justo en la hora, ¿verdad? Estamos ya. La gracia destrona al pecado.
destruye el señorío del pecado y capacita al creyente para ofrecerse a sí mismo y todo lo que pertenece en servicio de amor a Dios. El Hijo de Dios puede hacer todo esto porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia, ya que en su amor y gracia de infinita condescendencia, Cristo le ha redimido de la maldición de la ley, al haberse hecho maldición por él. Ciertamente ya no hay condenación para los que están en Cristo. Para mí, para nosotros, para la iglesia, nosotros ya no estamos condenados. Nosotros no vamos a ser condenados. El contexto, el pecado ya no está, ya no será Señor sobre vosotros, posiblemente puede indicar una relación aún más estrecha con el pensamiento del capítulo 7 y 1:6 que vamos a ver después. Y nótese en especial las palabras para que podáis llevar fruto para Dios, para que sirvamos en la nueva realidad del Espíritu. Pero ahora librados del pecado y hechos siervos de Dios, el beneficio que logréis para llevar a la santidad y el resultado es vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora estamos en otra condición diferente. Bueno, terminamos esta parte 2, nos queda la 3 para la próxima semana. Libertados del pecado, de los versos 15 al 23. Entonces, esta escena extraordinaria, pero vamos a hablar en la próxima. Bueno. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.